Cordiales saludos a cada uno de nuestros televidentes. Nuevamente nos encontramos en Redención, Esperanza para tu Vida, con una nueva lección de la Escuela Sabática, la lección número 3. Y como siempre, nos acompaña nuestro hermano Richard Merelo. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo Dios te ha tratado en esta semana? Gracias a Dios, muy bien, Javier, y contento una vez más de estar acá para compartir una lección más. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Como dice, no, hay que darle gracias a Dios en todo, ¿no? Ajá. Sea en la tranquilidad o en la adversidad, en la prosperidad o en lo que haga falta, ¿no? Así Pablo vivió cuando tuvo y cuando no tuvo, pero siempre confiando en la palabra de Dios, ¿no? En sus promesas en este caso, Claro. ¿no? Y a cada uno de los que nos están viendo en este momento y de los que se están por conectar, por favor, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que por favor puedan inscribirse al canal de Redención. Denle un clic a la campanita para que puedan suscribirse, pero también por favor compartan el link de este canal para poder llegar a muchas personas, ¿no? Como decía hace un momento, tenemos la lección número 3, Richard, del libro de Juan, ¿no? Así es. Es el Evangelio de Juan. Ya como hemos mencionado anteriormente, hemos estudiado el Evangelio de Marcos, ahora estamos en el Evangelio de Juan, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración y aquel que está tras algún teléfono, alguna computadora que están conectados, acompáñenos a orarnos para poder comunicarnos con nuestro Dios y sea nuestro Redentor quien pueda dirigir el estudio de este día, ¿no? Richard, por favor, ayúdanos con una oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por tu amor y por tu bondad. Señor, en esta hora vamos a hacer un estudio más de la Escuela Sabática, lo cual estoy seguro será de mucha bendición para nosotros y también para aquellos que van a ver y compartir este material. Todo esto te lo agradecemos por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Nuevamente vamos al estudio, el resumen de la lección número 3. Y el título nos trae, ¿no? La lección de esta semana es la historia de fondo, el prólogo. Richard, leyendo este estudio, ¿no? Y este estudio es bastante profundo. Claro, bastante. Porque nos habla de aquel que es Dios, estuvo con Dios, pero se hizo humano. O sea, tomó la humanidad, ¿no? Y realmente es algo extraordinario, es algo que podemos ver de que el mismo Dios, en este caso Cristo, tomó la naturaleza humana para venir a rescatarlo. Y claro está, bien lo has dicho, y complemento eso, tomó nuestra naturaleza para rescatarnos. Amén. Ajá. Y ya vamos a entrar un poco más a fondo con esto, con lo que tiene que ver con esa naturaleza que Cristo tomó, lo que nos habla la Escuela Sabática. Y vamos a cada uno de ustedes en este momento, por favor, vayan a la Biblia porque tenemos que tener un escrito está. En Juan 1:1, el versículo de memoria, ¿qué nos dice Richard? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ok, interesante, ¿no? En el principio dice existía, en otras versiones dice la palabra. Ajá. Acá nos dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese estaba con Dios significa que el verbo era una persona y estar con Dios es otra, ¿no? O sea, claro, y esto es lo que ha creado confusión a muchos, y es por eso que tenemos denominaciones unitarias, porque ellos creen que se está refiriendo a una sola persona. A una sola persona, ¿no? Pero en realidad, aquí el texto lo podemos dividir en tres partes. Por ejemplo, al comienzo del texto dice, en el principio existía el verbo. Es decir, que nos lleva antes de la creación, ¿verdad? Entonces, y ahí dice, y el verbo estaba con Dios. Ahora, ¿quién es el verbo? O sea, el verbo estaba con Dios. O sea, esta persona que vemos que es el verbo estaba con otra persona que dice que es Dios. Sí.
Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros sabemos, pero lo vamos a decir aquí, que el verbo era Jesús, ¿no es cierto? Correcto. De hecho, en el griego es el logos. Exactamente. El logos. Entonces, pero aquí está hablando específicamente de Jesús. Ahora, si nosotros podemos parafrasear y podemos cambiar algo en el buen sentido de la palabra, no podemos decir que Jesús estaba con Dios, el Padre. El Padre. Y lo interesante es que en la tercera parte del texto dice, y el verbo era Dios. Es decir, que está hablando de la jerarquía de Jesús. O sea, está diciendo que Jesús es Dios. Entonces podríamos parafrasear, como tú decías hace un momento, ¿no? En el buen sentido de la palabra. En el principio existía Cristo, y Cristo estaba con Dios, y Cristo era Dios. Ajá. Es decir, que es la mejor manera de poder entender el texto. Amén. Entonces, lo que estamos viendo acá de que Juan nos presenta a dos integrantes de la deidad, que es el Padre y el Hijo. Y el Hijo. Exactamente. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 1:2, que es el texto que prácticamente nos lleva Juan a Génesis 1:2, dice... Vamos a Génesis 1:2. Veamos qué dice Génesis 1:2. Dice, y la tierra... Vamos a leer desde el verso 1 para el contexto, ¿verdad? Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego viene algo interesante. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí aparece otro personaje. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Amén. Es decir, que estamos enfrente de tres personas. La primera, que es el Padre. La segunda, el Hijo, que es el Hijo. Y la tercera, el Espíritu que Santo. es el Espíritu Santo. Y los tres tienen algo en común, que los tres son Dios. Coeternos. Coeternos y también Dios, ¿no? Coeternos, coiguales, son los tres todopoderosos. Amén, amén. Aquí Juan también nos emplea el término para asignar a Cristo, quien vino a revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre, ¿no? Al momento de venir acá, vino a revelar esa majestuosidad, esa misericordia, esa bondad hacia la humanidad, realmente, ¿no? Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar los designios y fines de Dios. Eso nos habla a fin de conocerte, un devocional, página 13, el párrafo 3. Eso nos habla la sierva de Dios, que Cristo ya existía y era uno solo con el Padre, ¿no? Como nos menciona, en naturaleza, en carácter y en propósito. Es decir, que no tiene sentido, no tiene lógica la idea que muchos enseñan de que en el principio, en algún momento del principio, antes de la creación, dicen que Jesús fue creado. O sea, eso es un error. Un error, porque hay textos, creo, si mal no recuerdo, que habla de Colosenses, ¿no? Claro. Cogen un texto del Colosenses capítulo 2, donde aparentemente, pero no es así, de que el principio de la creación era Cristo, ¿no? Pero realmente no es así. Vemos que incluso el Padre, dice, obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres. Claro. O sea, el Padre, podríamos decir, el arquitecto, y Jesús era quien ejecutaba lo que el Padre decía, ¿no? Claro. Entonces, en esto podemos ver que incluso Colosenses habla de que por Él fueron creadas todas las cosas. Así es. Entonces, Cristo es el creador. El creador. ¿No es cierto? Cristo es el creador. Y por ende, es nuestro redentor. Amén, amén. Sigamos compartiendo, por favor, el link de redención para poder llegar a muchas personas. Y recuerda que Dios, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es nuestro creador. Te creó a ti y me creó a mí. Y alguien puede decir, Richard, no, a mí no me creó si yo vine de mi madre y mi madre vino de la mamá de ella y ahí viene una cadena. Pero esa cadena nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la pareja edénica. Adán y Eva, ¿no? Entonces, en la creación de Adán y Eva, todos somos creados.
Mira, y es interesante que mencionas esto, porque si a usted no lo creó Dios, entonces su vida no tiene propósito, su vida no tiene sentido, es una vida vacía. Pero si deseas encontrar un propósito para tu vida, necesitas comprender que tu creador es Jesucristo. Amén. Le perteneces a Él por creación y por redención. Seguimos avanzando en el estudio de la Escuela Sabática número 3 y vamos al libro de Juan, que ahí nos vamos a concentrar en el capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este día. Igual voy a dar la lectura, Richard. Ya. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen en ella, ¿no es cierto? ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Nos dice la Escuela Sabática, ¿no? ¿Qué nos puede revelar ahora estas palabras acerca de nuestro Señor Jesús? Aquí llegamos a la parte donde nos muestra el verbo, en el griego es el logos, y aquello se aplica directamente a Jesús. A Jesús. Jesús es el logo, Jesús es el verbo, Jesús es el que existió con el Padre antes de la creación. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no tiene Amén. ni principio ni tiene fin. Y lo interesante de esto es que nos dice que Él es la luz. Amén. Sí. Amén. Él es la luz, ¿no? La fuente de vida, ¿no? Fuente de vida, fuente de luz, que la luz penetra y vence a la oscuridad. Podemos decir que la luz es sinónimo de vida. Amén. Porque si estoy en oscuridad, pues estoy en tinieblas y por ende es sinónimo de muerte, de perdición eterna. Claro, incluso como tú mencionas, ¿no? Puede ser la luz, mencionas que es vida. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ajá. Cristo dice, yo soy la vida. Sí. Entonces, buena tu aportación de que la luz es vida, porque la luz Claro. es Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo, No tiene luz y no tiene vida. y no tiene vida. Y sabes que más adelante vamos a ver cómo muchos rechazaron esa luz. Y claro, y eso trajo un problema. Eso trajo un problema no para Jesús, sino para aquellos que rechazaron la luz. Es demasiado peligroso rechazar la luz de Jesús. Por eso, amigo querido, te invito a que seas luz en el mundo. Recuerda que Él dijo, yo soy la luz, pero también dijo, vosotros sois la luz. Entonces debemos brillar con la luz de Jesús. Pero ahí es interesante, ¿no? Como yo soy luz. Si Cristo dice, yo soy la luz, pero también vosotros son la luz. O sea que cuando Cristo mora, esa somos luz, brillamos con la luz de Jesús. Amén. Es decir, que no brillamos con luz propia. Claro, brillamos con la luz de Dios. Sí, Es como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. correcto. ¿No es cierto? Así es. Y quiero cerrar este punto, ¿no? Lo que dice Exaltar a Jesús, página 74. Desde el principio, Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad al hombre. Y es allí donde llegamos a la parte tan linda que encontramos en San Juan 1:14, donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso, bueno, y esas unas cosas que se pasó por alto, ¿no? Dice que Jesús y el Padre estaban íntimamente relacionados. Claro. Imagínate, bueno, y aquí es donde vamos a entrar a algo que es muy interesante, ¿no? Que acabas de mencionar, Richa. En el versículo 14, en la Escuela Sabática está desde el 1 al 3 y saltamos al 14, pero ya lo hemos leído, 1 al 5. Y nos vamos a centrar en el versículo 14 que dice, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Ahora,
Ya vimos el verbo, a quién se habla del verbo, ¿no? Es a Cristo. Es a Cristo. Cristo, siendo Dios, dice que se hizo carne. Ajá. Pero ahí vamos a ver carne. ¿Qué significa? O carne, ¿qué es? O sea, tomó, en el sentido de Jesús, respondiendo a tu pregunta, dentro del contexto de tomó nuestra humanidad. ¿Ya? Porque antes de la creación no teníamos al Hijo de Dios con forma humana. Claro. O sea, es decir, no estaba en forma de carne. O sea, él toma el nombre Jesús y toma la forma humana cuando viene acá. Sí. Y una cosa interesante, ¿no? Como acabé de mencionar, lo que dice la sierva de Dios en Exaltar a Jesús, página 74, que acabé de mencionar hace un momento, de que Jesús tomó la naturaleza humana para venir y darle una oportunidad al ser humano, ¿no? Donde Él acoge la culpabilidad de nosotros. Claro. Pero vemos una cosa interesante, que Cristo no era de la familia humana. Cristo era de la familia celestial. Claro. Y no había nadie de la familia humana que podía rescatar al hombre. Ni siquiera un ángel podía cumplir con esa función. Exactamente. Sí. Viendo eso, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento creo que hay una narrativa, ¿no? Que si tu hermano queda prendado, ¿no es cierto? Tú lo puedes rescatar, lo podías redimir. Exactamente. Claro. Y nosotros quedamos esclavizados del pecado y no hubo nadie aquí en esta tierra quien podía libertarnos de la esclavitud del pecado. O sea, ¿no? El único que podía redimirnos era alguien como Jesús. Un ser humano. Un integrante de la raza humana, ¿no es cierto? Y en este caso, como decía hace un momento, Cristo no era parte de la raza humana, claro, era parte de la familia celestial, por decirlo así. Y para poder redimirnos, toma forma humana, correctamente, ¿no? Claro. Y mira, y hay varios versículos, Richard, por ejemplo, cuando dice que Jesús se hizo carne, por ejemplo, en Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿no es cierto? Hay otro versículo que en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Semejante a nosotros. Exactamente. Y voy cerrando con este par de versículos, Richard. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué carne tomó Jesús? Carne de pecado o nuestra naturaleza caída. Claro. Hablando de nuestra naturaleza humana, dice la hermana Huay, con 4.000 años de degradación, ¿no? Y ¿sabes qué es lo interesante, Javier? Que para poder hacer aquello nos recuerda el antiguo santuario del desierto, ¿ya? En Éxodo 25:8, aquí tengo, 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Vino a habitar en medio de nosotros. Es decir, vino a morar entre nosotros. Vino, en el griego me parece, tabernacular. Sí, y tabernaculó. Sí. Hizo una tienda, hizo una casa. Y una cosa interesante, Richard, de que, mira, Cristo acompañó a su pueblo en columna de fuego, ¿no es cierto? Por la noche, para alumbrar y para darle un poquito de calor. Me imagino que en el desierto, frío en la noche, me imagino yo. Claro, ¿no? Perdón que te interrumpa. En el día, las temperaturas son altas. Claro. Y en la noche es lo contrario. Lo contrario. Entonces Cristo en la noche columna de fuego, acompañando, ¿no? Y en la mañana columna de nube, ¿no? Para
tapar, digamos, por ese calor inmenso, ¿no? Pero Sí. como acabas de mencionar ese texto muy interesante, ¿no? De Éxodo, que Cristo no solo decía, ¿sabes qué? Yo quiero acompañarlo de esta manera, ¿no? Sino que quiero que me hagan una casa. Claro, porque quiero Y estar allí, allí con ustedes, un poco más cerca, en medio de ellos. en medio de ellos. Y ahora, y más adelante, después de tanto tiempo, tantos años, ¿no? Dice el Señor, no solo quiero habitar en medio de ellos de esta forma. Por eso dice, el Verbo se hizo carne y habitó. Y con habitó nosotros. entre nosotros, O sea, moró con nosotros. No solo quiero estar así, Tabernaculó con exactamente, no solo quiero estar así, sino quiero tomar la forma humana o la naturaleza humana para poder tocarte, poder abrazarte y poder sentir, digamos, la hambre, cansancio, también las tentaciones, porque Jesús fue tentado en todo y poder Claro. socorrerte. Sí, es decir, para poder entendernos también. Exactamente. Porque experimentamos tristezas en nuestra vida, es evidente que sí. Claro. Y Él puede entendernos. ¿Por qué? Porque Él tomó forma humana. Todo el dolor que sientes, todo el dolor que hay en tu corazón, Jesús te entiende. ¿Por qué? Porque Él tomó forma humana. Ahora, quiero dar lectura a mensajes selectos. Tomo uno, lo que dice la sierva de Dios. Y esto, la naturaleza humana forma parte de la justificación por la fe. Claro que que debemos sí. nosotros estudiar como, Sí. como adventistas. Nos dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Dice, es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Viene a mi mente nuestro verdadero ejemplo. Exactamente. Es decir, que sí podemos avanzar, sí podemos salir adelante, sí podemos resistir a las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Él tomó nuestra naturaleza para darnos ese ejemplo de que sí se puede. Yo quiero corroborar Claro. con lo que tú dices ahorita. Ajá, sí. Dice la sierva de Dios, dice, aunque Él, o sea, Cristo, tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca se dio a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. O sea, nunca se dio, a pesar de tener la naturaleza en nosotros, nunca se dio ni a la tentación, ni interna ni externa. ¿Y sabes por qué se dio esto? Porque muy diferente a nosotros, Jesús dependía exclusivamente del Padre. El Padre. Él dependía exclusivamente del Espíritu Santo y nosotros podemos vivir una vida como la que Jesús vivió. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues depender exclusivamente del Padre, depender exclusivamente del Hijo. Y así como Jesús tuvo éxito, nosotros también lo vamos a tener, Javier. Amén. Y quiero cerrar con esto, Richard, con esta parte, y como te decía, que la naturaleza de Cristo, la cual tomó la mía, así como la tuya, a todos aquellos que nos están viendo también, Él realmente sintió toda tentación la cual tú estás pasando y yo estoy pasando. Pero lo que vemos que Cristo triunfó porque siempre esa naturaleza que tomó, esa naturaleza caída, siempre estuvo sujetada al poder divino. Claro. Nunca se dio. Y nosotros tenemos ese ejemplo que Cristo nos dio a nosotros, que podemos también vencer el pecado. Toda tentación que pueda ser interna o externa lo podemos vencer con el poder de Dios. Y termino con esto, Richard, valga la redundancia. Cristo, como tú decías, ¿no? Cristo tomó nuestra naturaleza caída. O sea, después de la caída de Adán, la tomó. Lógicamente que eso como iglesia teníamos hasta los años 50. Los años 50 en adelante se cambia. En cambio en la teología sistemática. Exactamente. Y eso es para otro tema porque incluso debemos de estudiar, esta es parte de la justificación por la fe, que debemos de estudiar la naturaleza que tomó Cristo, la cual triunfó. Aún teniendo la naturaleza nosotros, también triunfó Él y es el ejemplo que nosotros también podemos triunfar.
Recordemos, mis queridos amigos y hermanos, aquellos que están conectados en este momento, por favor, no se olviden de compartir el link de redención, ¿no? Esperanza para tu vida. Queremos llegar a muchas más personas que puedan suscribirse y puedan también ellos tener el repaso de la escuela sabática. Por favor, también puedan enviar sus inquietudes, sus preguntas, ¿no? Que en el transcurso podemos también nosotros darle a la respuesta, lógicamente, por la ley y el testimonio. Y vamos a ver si es que oír o no oír la palabra de Dios, ya eso es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es, vamos a ver cómo respondió el ser humano en los tiempos de Jesús cuando Él vino y moró entre nosotros. Ya, porque la humanidad se divide en dos grupos, los que aceptan y los que rechazan. Entonces, y esto se dio también en aquel tiempo. Y vamos a avanzar. A darle lectura. Vamos a darle, ¿le das vos? Sí. En el Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo, por ejemplo, si leo el verso 10, el verso 10 dice: en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, refiriéndose a Jesús. ¿Ya? Y en el verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a los suyos vino. ¿Y quiénes son los suyos? Vino a su pueblo, ¿no? Vino a un pueblo que fue escogido realmente para que lleve los oráculos divinos, las verdades, que en cierto momento fue distorsionada. Y Cristo vino a ver a un pueblo que haya reflejado su carácter, ver frutos del Espíritu, ¿no? Pero cuando vino, ni siquiera lo reconocieron. Incluso, como decía hace un momento, ¿no? Gentiles reconocían de Jesús, ¿no? Y ahí aplicamos, por ejemplo, el verso 12. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si yo no creo, y yo creo que si me equivoco, me corriges, ese creer tiene que ser con fe, haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y que haya ese cambio para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cuando claro. dice creer, y mira que lo que tú acabas de mencionar, todos los que recibieron y creen en su nombre. Cuando crees, aceptas a Cristo, Cristo mora en ti, ahora dice, te da la potestad de ser hijo tuyo. Si yo no creo, no soy hijo. Claro. Y cuando uno cree, uno actúa. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo que ya nuestros amigos lo conocen. Por ejemplo, es el de los novios. No, es que yo te amo. Ah, ya, tú me amas, entonces casémonos. No, yo te amo, no pongas en duda tu amor, pero no me pidas que firme un papel. No quiero compromiso. Ya, entonces, ¿hay amor ahí? No hay amor porque no hay un compromiso. Asimismo, ¿sí sabías que la Biblia dice que el diablo cree? Claro, dice hasta los demonios creen. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestra creencia? Hacer la voluntad de Dios. Ya. Porque yo puedo creer, pero si no hago la voluntad, si no lo vivo, si no lo practico, si mi fe no está basada en Jesús. Claro. En vano creo. Claro, porque mira, una cosa que uno lo hable y diga, ¿quiénes tienen fe en Jesús? Alzamos la mano. Ah, tenemos fe. Pero mis acciones va contrario a lo que yo creo. Me hiciste recordar la típica historia que nosotros ya escuchamos desde niño, de que un hombre sube a la cuerda floja con una carreta y él se pone allí y dice: ¿cuántos creen que yo puedo pasar? Y todos levantan la mano y luego él dice: a ver, esos que levantaron la mano, venga uno porque yo quiero pasar con ustedes, con uno de ustedes aquí en la carreta. Oye, y nadie fue. No creía. Pero si ellos decían que creían. Claro, pero el asunto es el actuar. Ya. Es decir, que no se puede creer cuando no obramos, cuando no actuamos, cuando no vivimos conforme
a las Escrituras. Ahora, necesitamos vivir conforme a las Escrituras. Vivir, eso es creer. ¿Y quién te da el poder para que puedas creer? Es Jesucristo. Y una cosa, Richard, ¿no? Dice que la luz llegó a todos. O sea, no hay acepción de personas. Claro, eso lo dice el verso anterior, del ¿No es verso cierto? que estaba leyendo. Vamos a leerlo. Ujú. ¿Ya qué verso leí? Ya el verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y luego el verso 10 dice, y en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, que muchos no aceptaron A Jesús. esa luz. Exactamente. Muchos no aceptaron brillar. Muchos no quisieron brillar. Incluso Pablo nos habla, dice, en Romanos, dice que el mismo pueblo judío rechazó a Jesús, pero dice, pero Pablo dice, no termina con una nota negativa, sino dice que muchos judíos, junto con gentiles, creyeron en Jesús. Ajá. Mira, recuerda que en lo que hemos estado estudiando, Jesús primero se presenta con señales. Correcto, para que puedan creer. Para que puedan creer, y a unos le dicen, viendo señales, a unos creen. Unos creyeron y otros no. Y otros creyeron a medias. Incluso aquí nos corrobora que el mismo Jesús, siendo Dios, vino esa luz que es vida, vino a todos. Vamos a dar el comienzo. Por ejemplo, él llegó a 12 primero. Ajá. ¿Tú recuerdas de los 12 cuántos creyeron? 11. Porque recuerdas que hubo uno Uno que no creyó. que Sí. no creyó. ¿Y ese quién fue? Tomás. No. Judas. Pero Judas en este caso se hizo el invitado. Claro, pero Jesús lo recibió Claro. para participar de esa luz. Exactamente. Sí. Y eso es interesante, ¿no? Que Jesús no te rechaza. Claro, Aunque podríamos decir, aunque me haga el invitado, ¿no? Pero Jesús no te rechaza. claro. Jesús incluso demostró a Judas, ¿no? Toda su compasión, todo su amor, para que ese carácter o ese comportamiento realmente cambie de Judas, pero rechazó. Claro. Teniendo la luz tan cerca, me imagino que lo abrazó, lo besó, pero rechazó. Y ahí encontramos un segundo grupo, los líderes judíos. Exactamente. Unos rechazaron, otros creyeron. Ahí otros creo que está creyeron. Nicodemo, creo Y que- entre ellos está Nicodemo Ujú. y una serie de personajes que nosotros podemos citar, ¿no? Y hay dos grupos. Y el asunto es que en este mundo también hay dos grupos, pues, Richard. Claro. Están los que creen. Y los que no creen. Y Pero los una que no cosa creen. que... no sé si tú has escuchado cuando dicen, no es que todos los caminos conducen a Roma. Y alguien dice, no, es que todas las religiones adoran a Dios. Pero ¿será que todas las religiones, por así decirlo, no conducen al verdadero Dios, como dice? Y recuerda que el Mateo, cuando dice, el Señor los reúne, dice, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios. Pero ¿qué dice Jesús? Apartados de mí, Hacedores de maldad. ¿Por qué? Nunca Porque- los he... porque no hicieron su voluntad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, lo importante acá es creer y eso lo manifestamos más que todo en la obediencia que le damos a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Y mira, aquí creo que la escuela sabática mismo lo comenta. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos. Ajá. No solo decirlo, no solo oidores, sino hacedores. Tiene que ver con la acción. Exactamente. Tiene que ver con el obrar. Tiene que ver con el actuar. Claro, o sea, Sí. y esto te conlleva a que tu comportamiento vaya cambiando, tu forma de pensar vaya cambiando, tu forma de hablar vaya cambiando. Así es que aquel que nos está viendo, ¿no? Aquel que nosotros decimos, creemos en el Señor, no solo de boca debemos de creer, sino que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras deben estar en conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que Dios vino a este mundo para dar ejemplo de cómo debemos de vivir tú y yo. No solo decir yo creo y vivir una vida
desenfrenada. No, yo creo en el Señor Jesús y nuestra vida tiene que reflejar a nuestro Creador. ¿Qué más nos podemos decir, sí, Richard? aquí hay una pregunta muy bonita para reflexionar que dice, ¿cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida al convertirte en hijo o hija de Dios? Nos gustaría conocer tu respuesta. Escríbenos y te vamos a leer. Ahora, y una cosa interesante, voy cerrando en esta parte, ¿no? Para ya mismo ir culminando. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la piedad y la verdadera santidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112 y 113. Richard, teniendo la luz, teniendo la verdad, en los tiempos de Jesús tenían la Biblia, Dios, incluso que tú leíste que a quien dio testimonio de Jesús fue Juan, claro. ¿Cierto? Fue Juan. Dios levanta a Juan para que Juan direccione al pueblo, a los líderes. Ve, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que habla Isaías. Pero aún así, ellos, en lugar de avanzar a la perfección espiritual, retrocedían en las tinieblas porque no estaban su mente entrenada a practicar la santidad. ¿Significa entonces que esa luz se apagó o en este caso nunca creyeron? No creyeron, sí. Y incluso yo me imagino, ¿no? Como en los tiempos de Noé, cerraron su corazón, su conciencia estaba cauterizada y a pesar que Jesús le había dado bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Tiempo extra para que pudiera arrepentirse. Recuerda cuando Cristo murió, Cristo dijo, no les dijo a los discípulos, vayan a los gentiles, vayan a los fines del mundo. No, primero vayan a Jerusalén, vayan a mi pueblo, porque hay muchos que han creído en mí todavía y muchos que han de creer, porque vemos a un gentil, a Pablo. Claro, y aquí tengo una lista de personas que creyeron y que no creyeron, como por ejemplo, Judas no creyó, pero sí creyó la mujer que estaba junto al pozo. ¿Te acuerdas de ella? Mira que ella no se queda quieta, ¿no? Ajá. Ella dice, y va rápidamente al pueblo. Cuando va llevando, si mal no recuerdo, hablamos de la misma, ¿no? Que le da agua claro, a es Cristo, la mujer, ¿no? Samaritana, ¿no? Una misionera. Correcto, y quiero complementar algo. Yo hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, pero yo grabé un video, un sermón, cuyo título es el día que no hubo cosecha. Entonces me dieron un sermonario, una temática de la Misión del Sur, y ahí estaba el tema. Y ahí el texto donde dice que los campos ya están listos para la cosecha. Y eran los campos... Los campos están blancos, ya está... Sí, eran los campos de Samaria. Claro. Entonces, y Jesús fue y llegó e hizo allí una cosecha. ¿Ya? ¿Y sabes quién fue el instructor bíblico ahí? La mujer. La mujer. Ella hizo una siembra. Ella hizo una siembra al punto que cuando Jesús llega, cosecha. Es decir, que el poder de Dios tomó a esa mujer al punto que la llevó a hacer una siembra grande en su nación. Amén. Es decir, que cuando Dios llega a tu corazón, llega para que tú puedas germinar y nace de ti el Evangelio y compartes ese mensaje y muchos más van a creer. El Evangelio es una bendición en nuestras vidas. Amén. Vamos al último punto y aquellos que están en este momento conectados, acompáñenos ahora en Juan 17 del 1 al 5. Vámonos a enfocar en ese texto del 1 al 5, Juan 17 del 1 al 5. Igual a la lectura, Richard. Ya. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los
que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiso decir cuando le dijo, Padre, ha llegado la hora? Aquí podemos ver dos cosas. Interesante. La primera, porque habla de glorificar. Padre, glorifícame. Con esa gloria que tuve. Entonces, gloria viene del griego doxa. Y glorifícame viene del griego doxazo. Entonces, ¿qué significa? Significa rendir, estimar, glorioso, alabar, dar gloria, glorificar, glorioso, recibir honra, gloria, y tiene que ver con luz también. Entonces, estamos hablando de un gran honor, gloria, exaltar. En lecciones pasadas veíamos de que tiene que ver con el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Dios. Pero acá hay textos que nos llevan a una mayor comprensión de esto. Algo más amplio también, lo que significa sí, gloria, de lo ¿no? que significa. Por O ejemplo, si nosotros vamos a San Juan 12, el verso 23, San Juan 12, verso 23, allá hay una vislumbre de lo que significa. De qué era lo que Jesús estaba refiriendo cuando dijo, Señor, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ya, el verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Habla de morir para nacer. Y llevar mucho fruto. Y llevar muchos frutos, ¿verdad? Y luego nos dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es decir, que está hablando específicamente de su hora de muerte. Ya, él va a consumar ya la salvación, va a dar su vida por la humanidad, va a ser enternecido, va a ser golpeado, va a ser herido, va a ser lastimado, pero para nuestra salvación. Y eso es una obra de glorificación en parte de ¿quién? En parte de Jesús hacia el Padre. Y el Padre, al aceptar esto, lo glorifica. Amén. Sí. Y quiero corroborar con lo que tú dices, porque aquí una cosa lo que dice también Elena White, también en el comentario bíblico, que dice, Jesús estaba orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. El favor que suplica es la manifestación de aquella gloria divina que él poseía cuando era uno con Dios. Y en Cada Día con Dios dice, en página 234, que es un devocional, dice, la fe, que habla también con relación a la muerte, cuando estaba crucificado, dice, la fe del condenado, o sea, de Jesús. No, en este caso está del ladrón bueno, entre comillas. Dice, la fe del condenado era dulce música a los oídos de Jesús. Escuchó la alegre nota de la redención y la salvación en medio de su agonía. Dios fue glorificado en su Hijo y por medio de él. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué acontecimiento? ¿De qué evento? De la cruz. De la cruz, cuando Cristo estaba clavado en la cruz de su muerte, ¿no? Ahora, lo interesante es que para los judíos eso no era gloria, eso no era honra, ¿eso qué era? Era humillación. Era humillación, era degradación, era lo más bajo que le podía suceder a un judío. A un judío, que muera la muerte de cruz. Exactamente. Pero Jesús tomó esa humillación, esa vergüenza y la convirtió ¿en qué?
en gloria. En gloria. Qué Ujú. interesante que es esto, ¿no? Es como decía la vez pasada, ¿no? De lo más vil, de lo más trágico, por así decirlo, ¿no? Que pueda pasarle a un ser humano, puede sacar algo bueno el Señor. Claro que sí. Ujú. Ahora vemos, querido amigo, querido hermano, que Dios hizo todo por alcanzarte. Dios, Jesús, siendo Dios, en su inmenso amor hacia ti y hacia mí, hacia toda la humanidad, decidió tomar la humanidad para poder alcanzarte. Él decidió morir por ti y por mí. Él dijo al Padre que la condena caiga sobre Él y que nos dé una nueva oportunidad. Dios te da una oportunidad. Dios nos da aquí una oportunidad. No la desaprovechemos. Cristo vino a morir por ti y por mí. Y Cristo vino a vivir una vida de santidad como ejemplo para cada uno de nosotros para poder vencer el pecado en esta tierra. ¿Qué podemos decir? ¿O qué lecciones podemos extraer, Richard, de todo esto que hemos estudiado en esta semana? Viendo todo lo que ya se ha dicho y que la humanidad se divide en dos grupos, entonces nosotros y nuestros amigos debemos estar en el grupo que acepta la luz de Jesús, Amén. que acepta el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Yo creo que esa es la mejor lección que podemos llevarnos en este momento, en esta vida. Puedes aceptar a Jesús, puedes entregarle tu corazón, puedes también acercarte a una de nuestras iglesias. Acércate a la iglesia más cercana a tu localidad. Busca una iglesia y Congrega. di que escuchaste esto acá, escuchaste en Redención, Esperanza para tu vida, y allá te van a atender. Van a abrir los brazos y te van a recibir. Por mi parte, lo que les puedo decir, querida audiencia, es que el universo, el trono de Dios, el Dios Padre, hizo todo, ha hecho todo por rescatarnos. Dio a su precioso Hijo para venir a esta tierra llena de maldad, llena de tragedia, llena de enfermedad, llena de muerte. No escatimó siendo igual a Dios, ni se aferró. Simplemente se despojó todo para ser semejante a ti y a mí. Para saber cuáles son tus tristezas, cuál es tu dolor, cuál es tu sufrimiento, cuáles son tus tentaciones internas o externas. Para poder acudir a Él que pasó todo eso y lo venció en el nombre del Padre, a cual nosotros, tú y yo, podemos recurrir a ser más que vencedores. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y recuerda que el Verbo que era al principio, estaba con Dios y era Dios, ese Verbo vino a esta tierra porque te ama a ti y nos ama a nosotros. Vamos a cerrar esta lección, Richard, no sin antes que les hagas una invitación para la siguiente lección. Correcto. ¿Cuál es la lección? La lección número 4, no sé, dime. Todos ¿cuál es la lección? cordialmente invitados a la próxima lección, cuyo título es la lección 4, cuyo título es Testigos de Cristo como Mesías. Ok, vamos a hacer una última oración para poder despedirnos, no sin antes de decirle a cada uno de ustedes, por favor, compartan el link de Redención. Recuerda que es esperanza para tu vida y que podamos llegar a muchas personas. Te invito, Richard, y a aquellos que nos están viendo en este momento a poder inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias nuevamente te damos por todas las cosas que nos das, por todas las cosas que permites en nuestras vidas. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, siendo parte de la familia celestial, vino a formar parte de la familia humana para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Gracias por ese inmenso don, ese inmenso amor que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Cristo vino a vivir una vida perfecta, la cual podemos también vivirlas nosotros, siempre y cuando dependamos en su totalidad del poder
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, rogamos que aquellos que se han conectado, tu Santo Espíritu los toque a ellos y a nosotros también, que podamos vivir una vida en santidad y también podamos compartir el Evangelio. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lección de Escuela Sabática, la número 4. Nos vemos, Richard. Que Dios te bendiga. Igualmente, Javier. Bendiciones.